Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche. 12. ¿Por qué soy tan inteligente? 3. La elección en la alimentación, la elección de clima y lugar. La tercera cosa en la que por nada del mundo es lícito cometer un desacierto es la elección de la especie propia de recrearse. También aquí los límites de lo permitido, es decir, de lo útil a un espíritu que sea peculiar, son estrechos, cada vez más estrechos. En mi caso, toda lectura forma parte de mis recreaciones. En consecuencia, forma parte de aquello que me libera a mí de mí, que me permite ir a pasear por ciencias y almas extrañas, cosa que yo no tomo ya en serio. La lectura me recrea precisamente de mi seriedad. En épocas de profundo trabajo no se ve libro alguno cerca de mí. Me guardaría bien de dejar hablar y aún menos pensar a alguien cerca de mí. Y esto es lo que significaría, en efecto, leer. Se ha observado realmente que, en aquella profunda tensión a que el embarazo condena al espíritu y en el fondo al organismo entero, ocurre que el azar, que toda especie de estímulo venido de fuera influyen de un modo demasiado vehemente, golpean con demasiada profundidad. Hay que evitar en lo posible el azar, el estímulo venido de fuera. Un emparedarse dentro de sí forma parte de las primeras corduras instintivas del embarazo espiritual. ¿Permitiré que un pensamiento ajeno escale secretamente la pared? Y esto es lo que significaría, en efecto, leer. A las épocas de trabajo y fecundidad sigue el tiempo de recrearse. Acercaos, libros agradables, ingeniosos, inteligentes. ¿Serán libros alemanes? Tengo que retroceder medio año para sorprenderme con un libro en la mano. ¿Cuál era? Un magnífico estudio de Víctor Brochard, Los escépticos griegos, en el que se utilizan mucho también mis estudios sobre Laercio. Los escépticos, el único tipo respetable entre el pueblo de los filósofos, pueblo de doble y hasta de quíntuple sentido. Por lo demás, casi siempre me refugio en los mismos libros, un número pequeño en el fondo, que han demostrado estar hechos precisamente para mí. ¿Acaso no esté en mi naturaleza el leer muchas y diferentes cosas? Una sala de lectura me pone enfermo. Tampoco está en mi naturaleza el amar muchas o diferentes cosas. Cautela, incluso hostilidad contra libros nuevos forman parte de mi instinto, antes que tolerancia, amplitud de corazón y cualquier otro amor al prójimo. En el fondo, yo retorno una y otra vez a un pequeño número de franceses antiguos. Creo únicamente en la cultura francesa y considero un malentendido todo lo demás que en Europa se autodenomina cultura, para no hablar de la cultura alemana. Los pocos casos de cultura elevada que yo he encontrado en Alemania eran todos de procedencia francesa. Ante todo, la señora Cosima Wagner, la primera voz, con mucho, en cuestiones de gusto, que yo he oído. El que a Pascal no lo lea, sino que lo ame como a la más instructiva víctima del cristianismo, asesinado con lentitud, primero corporalmente, después psicológicamente, cual corresponde a la entera lógica de esa forma horrorosa entre todas de inhumana crueldad. El que yo tenga en mi espíritu, ¿quién sabe? ¿Acaso también en mi cuerpo algo de la petulencia de Montaigne? El que mi gusto de artista no defienda sin rabia los nombres de Molière, Corneille y Racine contra un genio salvaje como Shakespeare, esto no excluye, en definitiva, el que también los franceses recentísimos sean para mí una compañía encantadora. No veo en absoluto en qué siglo de la historia resultaría posible pescar de un solo golpe psicólogos tan curiosos y a la vez tan delicados como en el París de hoy. Menciono como ejemplos, pues su número no es pequeño, a los señores Paul Bourget, Pierre Loti, Gyp, Meilhac, Anatole France, Jules Lemaitre, o para destacar a uno de la raza fuerte, un auténtico latino, al que quiero especialmente, Guy de Maupassant. Dicho entre nosotros, prefiero esta generación incluso a sus grandes maestros, entre los cuales están corrompidos por la filosofía alemana. El señor Taine, por ejemplo, por Hegel, al que debe su incomprensión de grandes hombres y de grandes épocas. A donde llega Alemania corrompe la cultura. La guerra es lo que ha redimido al espíritu de Francia. Stendhal,
uno de los más bellos azares de mi vida, pues todo lo que en ella hace época lo ha traído hasta mí el azar, nunca una recomendación. Es totalmente inapreciable, con su anticipador ojo de psicólogo, con su garra para los hechos, que trae al recuerdo la cercanía del gran realista. Por la uña se reconoce a Napoleón. Y finalmente, y no es lo de menos, en cuanto a ateísta honesto, una especie escasa y casi inencontrable en Francia. Se ha dicho esto en honor de Prosper Mérimée. ¿Acaso yo mismo estoy un poco envidioso de Stendhal? Me quitó el mejor chiste de ateísta, un chiste que precisamente yo habría podido hacer. La única disculpa de Dios es que no existe. Yo mismo he dicho en otro lugar cuál ha sido hasta ahora la máxima objeción contra la existencia: Dios.